Bueno, ahora voy a empezar a explicar la lectura para los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio para el mes de junio. Entonces, ante la pregunta de la situación general para estos signos, salió el arcano menor, paje de espadas. Esta carta del paje de espadas es una carta que representa el ánimo que se puede encontrar, digamos, en las mentes jóvenes, mediante el cual se interactúa con el mundo, como un ánimo curioso, un ánimo fresco, un ánimo que le gusta explorar, que le gusta acercarse a nuevas ideas. Y como es el paje de las espadas, quiere decir que es como el despertar de la propia mente hacia las posibilidades y hacia las ideas que nos rodean en nuestra experiencia de vida. ¿Esto qué quiere decir? Que es como si tuviéramos una sensación de curiosidad, de observación, de análisis y de motivación en el plano de la mente para acercarnos a las situaciones con las que nos encontramos. El paje de espadas también representa situaciones en las que empiezas a explorar nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de enfocar cosas que estás trabajando. Entonces, esta carta trae una energía muy refrescante en su relación con el mundo que le rodea. Esta carta también tiene relación con el niño interior, aquel recuerdo que nos queda de nuestra experiencia de infancia y que según esa experiencia de infancia se haya desarrollado, es un recuerdo que nos permite interactuar con el mundo de una manera pura. Pero, por ejemplo, si en nuestra infancia, nuestra niñez fue difícil, entonces ese niño interior está herido y nos acercamos al mundo con el niño interior herido. Pero sin embargo, como esta carta te sale al derecho, quiere decir que te estás acercando al mundo con una parte de tu niño interior que está sana y que precisamente como el ánimo del niño representa la exploración del mundo, que todo le parece nuevo, que todo le parece digno de ser explorado, ese es el ánimo que abarca esta carta del paje de espadas. Entonces, si nuestra situación general se ve representada por esta carta, quiere decir que es una apertura bastante bonita y bastante suave de la energía de este mes, porque como lo he explicado anteriormente, es un acercamiento a todas las situaciones con ese ánimo que quiere comerse el mundo, que cree que todo lo puede, que se acerca ante las situaciones con una inocencia y con una convicción al mismo tiempo. Esta carta también representa como el inicio de la exploración de la verdad interior, de las convicciones verdaderas y de los valores que tenemos en nuestro interior. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos iniciando nuestro acercamiento a nuestro yo profundo con una mente bastante pura, con muchas ganas de explorar ese yo interno y esa verdad interna. Precisamente ese es el reto que le llega a esta carta, el poder permanecer verdadero a sí mismo mientras se experimenta y se lidia con los eventos de la vida. Porque pues cuando nosotros nos acercamos a las diferentes situaciones de nuestra vida, a veces estas situaciones influencian nuestro propio actuar y hacen que de pronto dejemos de ser verdaderos con nosotros mismos, que de pronto cedamos ante las situaciones o ante las visiones de los otros y digamos contaminemos nuestra propia manera de interactuar el mundo y la adaptemos hacia lo que las situaciones o las personas requieren como un tipo de manera de interactuar que no muestran nuestro verdadero yo. Pero sin embargo, como esta carta te salió al derecho,
Quiere decir que este reto de mostrarte está siendo encauzado de una manera sana y que esa exploración que estás iniciando de tu propia verdad se está también proyectando en tu realidad inmediata, y de esta manera estableces unas interacciones con las personas o con las situaciones que se puede afirmar que son interacciones verdaderas, que son interacciones que te permiten iniciar un conocimiento de ti mismo de una manera sana, de una manera clara y de una manera pura. Ya cuando se hace la profundización de esta carta del paje de espadas con el tarot de la frecuencia, nos salen dos mandalas. El mandala número 10, amor por sí mismo, y el mandala número 13, confianza. Entonces, ¿qué quiere decir cuando estos mandalas salen para profundizar el paje de espadas? Que esa exploración de tu propia verdad, de tu verdad interna, y que es esa manera de interactuar con el mundo y esa iniciación de tu propia análisis interior está dando frutos en el camino del amor por tu propio yo. ¿Sí? En el caso del mandala número 10, y este mandala te recomienda que trates de ejercitar en todas tus interacciones y en todas tus situaciones una manera de apreciación hacia tu propio yo y una manera de expresar amor a tu propio yo, y que eso se convierta como en un tipo de prioridad, que te des el permiso de quererte, de expresarte amor, y esto quiere decir que te des el permiso también de buscar satisfacer lo que tú quieres o de buscar un camino para poder hacer cumplir tus deseos profundos. Este mandala nos dice que no cuestiones si tú mereces o no mereces que los demás te amen, sino que ya des por sentado que el merecimiento no es algo que está aquí como en cuestión o en duda, que como la realidad última lo establece, todos los seres vivos nacen con un merecimiento del amor universal, y por ende este amor universal está garantizado. Entonces, esta carta nos indica que elaboremos un tipo de interacción con nosotros mismos en la que podamos sentir ese amor orientado hacia nuestro propio yo. Esto significa que una de las relaciones más importantes que tenemos es la relación con nosotros mismos, y que esa relación con nosotros mismos hay que nutrirla día a día. Esto tiene que ver pues cómo es tu diálogo interno con tu propio yo. Si eres una persona que se dice a sí mismo palabras bonitas, si eres una persona que es fluida con los propios pensamientos y con los propios comportamientos que tiene, o si por el contrario es una persona que es muy rígida con su propio yo y entonces se equivoca y se da duro a sí mismo porque se equivoca, o no cumple sus propias expectativas y se siente mal por no cumplir sus propias expectativas. Todo esto abarca como una manera de relacionarnos con nosotros mismos. Y si te sale este mandala, quiere decir que tengas el ejercicio diario de expresarte internamente de una manera amorosa, de una manera suave, de una manera fluida y con aceptación de tu propia experiencia, independientemente de si esa experiencia es positiva o negativa en relación con lo exterior. Ejercita tu propia aceptación y tu propio amor hacia tu propio yo, para que así tu relación contigo mismo sea una relación nutritiva y sea una relación que te mantenga en una vibración alta y bonita, para que cuando tú te relaciones con tu exterior y con las demás personas, esa vibración atraiga igualmente una situación a tu alrededor o una interacción con personas a tu alrededor que sea amorosa y que sea de aceptación. Entonces la relación con el paje de espadas es que esta exploración de la propia mente está siendo orientada hacia el reconocimiento de que esa apreciación de tu propio yo te trae una fluidez mental y una manera de interactuar con el mundo bastante bonita. El siguiente mandala, el mandala número 13,
confianza. Es como la contraparte de lo que te acabo de decir con el mensaje de apreciación del amor por sí mismo del otro mandala, porque este mandala hace el llamado de que si estás experimentando algún tipo de duda de tu propio yo, de falta de confianza con tu propia manera de ser o con tu propia manera de actuar, que no nutras esa duda, que no la alimentes, que te des cuenta que muy dentro tuyo hay una semilla brotando y esa semilla es la semilla de la confianza en tu propio yo y que te des la oportunidad de alimentar esa semilla para que esa confianza en tu propio yo crezca. Una manera de alimentar esa semilla de confianza en tu propio yo es preguntarle a tus personas cercanas qué ven en ti mismo que represente fortaleza y que represente confianza. Porque a veces uno no sabe cómo los demás lo ven a uno y a veces unas palabras alentadoras de las personas que nosotros valoramos su opinión sobre nosotros nos trae una nutrición bastante importante. Entonces, trata de hacer ese ejercicio cuando interacciones con otras personas que te digan cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus cosas bonitas, por qué sienten cariño hacia ti y tampoco tengas miedo de que te expresen tus debilidades o cosas que de pronto sientan que debas cambiar, porque ese tipo de opinión también se te puede brindar de una manera amorosa y al brindártela de una manera amorosa, pues ya abre la puerta hacia una mirada del propio yo que es capaz de observar las cosas que debe trabajar, que debe cambiar y que lo van a llevar a un crecimiento interior. Esta mezcla de la carta de amor por tu propio yo y la carta de la confianza relacionada con el paje de las espadas, cuando uno tiene una relación con uno mismo que no es sana y que de pronto expresa un niño interior herido, se refleja en las relaciones que tenemos con los demás y empezamos a atraer personas que reflejan esa herida, es decir, que no nos aprecian, que no nos valoran, que no nos escuchan. Entonces, como esta carta te sale al derecho y te salen este par de mandalas tan bonitos, quiere decir que tú estás encauzando tu vibración de una manera sana y que al encauzarla de una manera sana vas a encontrar interacciones a tu alrededor que reflejen esa relación sana con tu propio yo. Y esa relación tiene toda la posibilidad de que la confianza por tu propio yo florezca y que el amor por tu propio yo se mantenga siempre brotando. Entonces es una manera muy bonita de abrir la lectura de este mes y ahora vamos a seguir con las siguientes cartas. Bueno, ante la pregunta de qué hacer respecto a la situación general que se te abrió anteriormente, salieron tres cartas, el 3 de copas, el 6 de espadas y el as de bastos. Entonces la mezcla de estas tres cartas es una mezcla bastante interesante porque el 6 de espadas habla de que estás pasando algún tipo de transición y esa transición implica el dejar atrás una situación de dificultad y de una situación pesada para la mente. Sí, como esta carta es del mazo de la mente, pues habla de que estamos atravesando una transición que nos causaba preocupación y como es un tipo de transición, ya estamos atravesando el proceso de dejar atrás esa situación. Y como esta carta está acompañada del 3 de copas y del as de bastos, es un muy buen augurio de hacia dónde se dirige esa transición, porque el 3 de copas es la carta de la celebración dentro del mazo de las emociones. Entonces indica como un estado de dicha pura, un estado de celebración por el mero hecho de sentirse completo, feliz, contento, dichoso. Y el as de bastos es la carta que representa la energía pura de la creación, del fuego intuitivo interno, de la creatividad lista para ser canalizada. Entonces esa transición del 6 de espadas está acompañada con dos cartas muy favorables y eso quiere decir que
esta transición de la que habla el 6 de espadas no va a ser una transición tan pesada y que va a ser una transición que te va a llevar hacia un lugar de celebración y de fuerza creativa y fuerza creadora, en la que tu intuición va a estar al máximo, ese fuego interno intuitivo va a estar al máximo. Entonces este fuego interno va a quemar cualquier tipo de obstáculo, de miedo, de bloqueo y va a poder establecer un tipo de potencial para cumplir tus deseos más profundos. Y como esta carta desde el mazo del fuego implica acción, entonces esto quiere decir que debes tomar, digamos, maneras de canalizar ese fuego interno para que te traiga nutrición. Entonces este par de cartas traen un muy buen augurio de que tienes dentro tuyo la capacidad y la posibilidad para acercarte al mundo sin bloqueos y sin preocupaciones que te frenen. Si por el contrario, con una capacidad de consolidar ideas nuevas que te llegan, de canalizar los recursos que tienes a tu alrededor para que te den fruto, y tiene mucha relación con la confianza de la que te habla el mandala número 13, que ya tienes esa fuerza interna lista para ser canalizada. Ya cuando estas tres cartas se profundizan con el mandala número 28, mejoramiento al revés, es como si representara otra manera de enfocar la transición de la que habla el 6 de espadas, porque este mandala de mejoramiento al revés representa que de pronto te estás sintiendo que estás en retroceso y sin embargo este mandala te dice que no existe tal cosa como el retroceso, porque en la realidad en la que nos encontramos es una realidad de aprendizaje, y cuando nos encontramos en una realidad de aprendizaje, el aprendizaje siempre está avanzando hacia adelante. El aprendizaje nunca se expresa hacia atrás como un retroceso. Entonces, si tú estás sintiendo que de alguna manera estás viviendo una dificultad, una preocupación, una situación estresante, no sientas que estás como retrocediendo en la energía de tu experiencia humana, y que recuerdes que independientemente de las situaciones que haya a tu alrededor, y que si estas situaciones son negativas, no existe el ir hacia atrás, no existe el retroceso, porque incluso una situación de dificultad te trae un aprendizaje, y al traerte un aprendizaje te hace avanzar hacia adelante. Entonces esta es una mezcla de estas cuatro cartas bastante interesante, porque es como una manera de representar ese tira y afloje de la energía de la situación general, que te habla de que tengas confianza en ti mismo, que no alimentes la duda sobre ti mismo, que tengas una apreciación de tu propio ser, que no alimentes una falta de amor hacia tu propio ser. Entonces, este retroceso del que habla la carta de mejoramiento al revés es un retroceso aparente, y es un retroceso que solamente está en tu mente, que solamente está en la manera como construyes tus expectativas y en la manera como asumes que esas expectativas no han sido satisfechas. No quiere decir que ese retroceso sea real, porque si una situación te trae aprendizaje, siempre estás avanzando hacia adelante. Entonces, recuerda esa confianza de la que se te habló, ese amor propio, y encausa esa confianza y ese amor en tu fuego creador, en tu capacidad creativa representada por ese as de bastos, y te darás cuenta que vas a sentirte satisfecho y que vas a sacarle fruto a los aprendizajes que te trae esa experiencia que se te abre con el paje de espadas. Entonces trata de aplicar lo que te dice el mandala de mejoramiento al revés, y es que cada vez que te encuentres con una situación de preocupación, con una situación de limitación,
recuerdes que de pronto hace parte de cómo construyes tú tus expectativas respecto a la realidad y que te hagas otra vez la pregunta de qué estás aprendiendo de eso o qué hay detrás de esa situación que te pueda traer una enseñanza. Aquí hay una cosa importante para entender y es que esta realidad refleja las vibraciones que nosotros proyectamos. Entonces, si nosotros proyectamos una vibración de falta de confianza, de falta de amor, de preocupación, cualquier interacción que nosotros tengamos con la realidad o con las demás personas, cualquier experiencia o situación que nos llegue, va a alimentar esa vibración que nosotros estamos proyectando. Es como si tuviéramos una manera selectiva de analizar la realidad. Entonces, si estamos preocupados, vamos a analizar la realidad bajo ese filtro de esa preocupación y los estímulos que nos presente esa realidad se escogen selectivamente para decir sí tengo razón para preocuparme. Es como si escogiéramos dentro de todos los estímulos que nos presenta la realidad los que tienen una resonancia con la vibración que estamos expresando. Entonces si te sale el 3 de copas, que es la celebración pura, la dicha pura, el regocijo, y el as de bastos, que es la fuerza creadora y creativa, recuerda este par de enfoques de tu energía y de tu vibración para que contrarrestes la preocupación y la sensación de estar en retroceso. Dale la vuelta a la preocupación, dale la vuelta a la dificultad, dándole la vuelta a tu propia vibración. Entonces, si tú empiezas a darle la vuelta a tu propia vibración y empiezas a emitir una vibración de disfrute y una vibración de creatividad, asimismo empiezas a experimentar situaciones y relaciones que resuenen con esa vibración de dicha y con esa vibración de creatividad y de creación pura. Es como si la realidad fuera un espejo. Entonces, lo que nosotros estemos emitiendo lo va a reflejar a sí mismo. Esto no quiere decir que tengamos como un sesgo hacia que siempre hay que tener un pensamiento positivo y que siempre hay que tener una vibración positiva, porque este sesgo le pone como una carga de obligación a siempre mantener una mente positiva, y cuando ya se le pone la carga de la obligación a mantener una mente positiva, estamos cargando esa vibración desde la rigidez, desde la resistencia y no desde la fluidez. Hay que entender que la fluidez es la capacidad de acercarse al mundo y de experimentar al mundo independientemente de lo que este mundo te traiga. Si te trae cosas positivas o si te trae cosas negativas, tú las recibes con fluidez y las dejas pasar. Las emociones te atraviesan y las dejas pasar. Entonces, así no generas apego a ningún tipo de emoción o a ningún tipo de expresión. Incluso el apego hacia lo positivo. El apego hacia lo positivo ya de por sí es una experiencia negativa porque te hace una persona rígida. Entonces, recuerda que es como una relación bastante sutil el manejo energético de nuestras vibraciones con la realidad. El manejo energético debe ser un manejo fluido y debe ser un manejo que todo el tiempo esté adaptándose como el agua de un río, fluyendo a través de piedras, a través de valles, a través de montañas, a través de estanques hondos. O sea, el agua se adapta a todo lo que encuentra a su paso. Entonces es bien interesante que tanto en el mes pasado como en este mes te haya salido la misma carta. Aquí lo que hay que entender es que cuando yo barajo las cartas para hacer las lecturas, yo lo barajo muchísimas veces y la manera como yo hago el movimiento para que salgan las cartas es una manera bien aleatoria de sacar las cartas, y precisamente por eso me gusta ese movimiento cuando yo barajo las cartas, porque yo hago el movimiento con las manos y la carta que sale volando es la carta que debe salir. Entonces a veces sale volando y da una pirueta y cae al revés. A veces sale volando y cae al derecho. Si quieres ver la manera como yo barajo las cartas en las lecturas del año pasado,
que son lecturas en video, pues debido a unos problemas técnicos que tuve con el computador, pues me queda más fácil hacer las lecturas a través de voz y no en video. Puedes ver que justo al principio de las lecturas del año pasado yo muestro cómo barajo las cartas y muestro cómo salen volando pues las cartas que deben salir, y así te puedes dar cuenta que es completamente aleatorio la manera como yo barajo las cartas. Entonces es muy interesante que para los signos de tierra, el mandala que sale ahorita en la posición de profundización de qué hacer, que es el mandala número 28, mejoramiento al revés, te salió la misma carta en la lectura del mes pasado, también al revés, pero te salió en la posición del resultado. Entonces, la probabilidad de que una carta se repita es una probabilidad de una en yo no sé cuántos millones de que la manera como yo baraje haga que salga la misma carta. Esto es lo bonito del tarot. Aquí se demuestra que el tarot es una herramienta mediante la cual nosotros accedemos a un campo de información que está circulando, embebido en nuestra realidad, y que ese campo de información está vivo, está activo, está siempre retroalimentándose, y ese campo de información es verdadero, es decir, no está filtrado por una observación subjetiva, sino que es objetivo, es un campo que simplemente es y al cual se accede a través de la herramienta del tarot, y que por eso se le llama una herramienta de adivinación, porque accede a esos campos que nosotros no podemos ver con nuestros sentidos comunes y nos trae la traducción de la información que hay en ese más allá a través de los arquetipos del tarot o de los diferentes oráculos. Entonces, que este mes te haya salido la misma carta quiere decir que esta herramienta accede efectivamente a ese campo que está embebido en nuestra realidad. Aquí ese campo de información te está diciendo: hey, esto es un asunto para trabajar, esto es un asunto importante, esto es una situación a la que le debes poner toda tu atención, precisamente por esa repetición de la carta que te trae. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el mes pasado se te abre esa posibilidad de trabajar lo que te trae ese mandala, y que en este mes sigue estando vigente ese mensaje que te trae esa carta, que es trabajar precisamente el mensaje que sientes que estás en retroceso. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que estás repitiendo energéticamente esa vibración y que la estás manteniendo, y que por eso se te repite en este mes esa carta también al revés. Si el mes pasado te sale en la posición del resultado y en este mes te sale en la posición de qué hacer, es como si el mes pasado te hubiera traído la introducción de lo que debes trabajar en este mes según las energías que te salen en concordancia con esta lectura de este mes. Entonces es bien interesante porque la probabilidad estadística de que salga la misma carta y que salga al revés, eso quiere decir que el campo energético y el campo de información que rodea tu energía de este mes te trae a colación esa carta para que trabajes esa situación y para que logres transmutarla, porque ya es una situación que viene de atrás, ¿sí? que estás arrastrando del mes pasado. Y pues ya en el siguiente mes podríamos ver si lograste o no transmutar esa situación según las cartas que te salgan. Entonces ponle mucho cuidado al mensaje de esa carta, y que puede ser un mensaje que varía según las cartas que lo acompañan. Entonces te recomiendo, si no escuchaste la lectura del mes pasado, que la escuches para ver si encuentras un dato adicional según las cartas que rodean ese mensaje respecto a lo que ya se te ofreció en la lectura de este mes. Así que compares ambas lecturas, ambas descripciones de la misma carta, a ver si puedes encontrar como otro tipo de datos que resuenen contigo y que te abran el pensamiento, que expandan tu mente para que puedas trabajar esa situación contigo mismo. Entonces, el hecho de que se repita valida como
capacidad de adivinación que tiene el tarot como herramienta de ese campo de información que rodea nuestra realidad, al que todos podemos acceder con diferentes herramientas, no solo con el tarot. Sí, es un campo de información que se puede acceder a través de la meditación, es un campo de información al que se puede acceder a través de las plantas medicinales, es un campo de información al que se puede acceder a través del trabajo energético con nuestros cuerpos energéticos. Entonces, pues yo uso el tarot simplemente como una herramienta de acceso a ese campo de información, y pues cada vez que esto sucede me valida que es una herramienta efectiva para acceder a este campo de información, y me genera pues también una emoción bastante positiva porque son validaciones muy bonitas de cómo esta herramienta puede ser aprovechada de muchas maneras. Entonces ya vamos a ver en la siguiente sección qué cartas te salieron. Bueno, ya la última parte que representa el resultado de ese hacer y de la finalización de esa situación general que se te abrió al principio, te salen cartas muy bonitas y de una fuerza increíble. Te sale el arcano mayor número 1, el mago, y el 4 de bastos. Es como si hubieras logrado encauzar la fuerza que se te abre en la sección anterior con el as de bastos, la expresión de el amor por tu propio yo que se te abre al principio, la confianza también que se te abre al principio, y es como si hubieras logrado entender que eres un maestro de la manifestación. Al ser un arcano mayor, quiere decir que estás personificando un arquetipo que abarca una parte de entendimiento importante de tu experiencia de vida y de tu experiencia de conciencia, y es la parte de entenderse a sí mismo como un manifestador, como un creador nativo. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos en una realidad que está diseñada para reflejar nuestras vibraciones, como ya lo había dicho anteriormente. Y si uno se entiende a sí mismo como un maestro de la manifestación, aprende a manejar sus propias vibraciones para que la realidad asimismo responda a un estado de conciencia que tú estás emitiendo constantemente, y que se hagan realidad tus deseos en una forma de manifestación tangible dentro de la realidad. ¿Esto qué quiere decir? Situaciones, experiencias, personas que atraes, todo a tu alrededor empieza a representar aquello que tú trabajas energéticamente dentro de tu propia concepción, de tu propio yo y de la realidad que te rodea. El mago es como esa capacidad de manejar todas las fuerzas que se ven representadas en los mazos del tarot, ¿sí? La fuerza de los bastos, que es la fuerza creativa y creadora, la inspiración, la intuición y ese fuego interno que tiene mucha relación con lo espiritual, la fuerza de las emociones, que es una capacidad de sentir y de fluir con lo que sentimos, representada en el mazo de las copas, la fuerza de la mente, que es una capacidad de analizar y de construir mentalmente una reflexión sobre lo que te rodea, representada en el mazo de las espadas, y la capacidad ya de expresión material dentro de este plano, ¿sí? Que tiene que ver con la manera de generar riqueza, la manera de atraer relaciones, la manera de trabajar con tu familia, con tus conocidos, la manera de atraer situaciones que te generen realidad material y tangible en este plano, representada con el mazo de los pentáculos. Y este maestro de la manifestación, representado por el arcano mayor del mago, maneja todas estas fuerzas a su favor, y por ende los proyectos en los que te has enfocado van a tener frutos. Las relaciones que has nutrido van a devolverte esa nutrición. Las experiencias que atraes a tu alrededor van a ser de expansión, de crecimiento y de nutrición, porque este arquetipo del mago está abarcando la totalidad de
lo que te rodea y de lo que proyectas. Este arquetipo del mago es un arquetipo que sirve mucho para posiciones de liderazgo, que tú, si quieres proponerte liderar algo, liderar un proyecto, liderar una empresa, liderar una causa, tienes una energía de muy buen augurio detrás tuyo para ser un líder efectivo. Si ya lo acompañamos con la carta del 4 de bastos, se refuerza otra vez ese mensaje, porque el 4 de bastos es una energía muy similar a la que se te abrió anteriormente con el 3 de copas, pero ya tiene que ver con el fuego creativo, con la intuición y con la fuerza de tu propio espíritu, de tu propio yo. Y esto representado en tu manera de actuar y en tu manera de hacer. Este 4 de bastos te trae una época de cosecha, una época de abundancia, una época de estabilidad, una época de que la vida te devuelve con frutos todo aquello que has sembrado, que tus relaciones van a florecer, que tus deseos van a ser satisfechos. Entonces son un par de cartas de una fuerza maravillosa. ¿Esto qué quiere decir? Que estás logrando encauzar esa vibración de apreciación por tu propio yo y por la realidad que te rodea, que estás logrando encauzar la confianza y que las pequeñas preocupaciones, dificultades o estreses que te llegan, estás logrando transmutarlos hacia un aprendizaje y ese aprendizaje te está trayendo frutos. Entonces es muy interesante esta representación de este par de cartas, porque ambas representan el éxito, el conseguir los logros que te propones, lograr manifestar en lo físico, en lo emocional, en lo creativo, en lo mental y en lo espiritual, aquello que te propones, aquello que deseas. Entonces, cuando ya abrimos una profundización con el tarot de la frecuencia, te salen 3 mandalas. El mandala número 35, madre, al revés. El mandala número 14, creatividad al derecho. Y el mandala número 68, productividad al derecho. Entonces, el mandala creatividad y el mandala productividad refuerzan ese mensaje que se te abre con el arcano mayor del mago y con el 4 de bastos, porque vuelven y repiten el mismo mensaje, que vas a lograr encauzar tu energía creativa y que esa energía creativa va a florecer en todos los aspectos que te propongas. Y al entenderte a ti mismo como un creador nato, te va a ser fácil enfocar esa energía. Lo mismo el mandala de la productividad. Este mandala es un mandala también de mucha fuerza porque indica que todas las fuerzas del universo están a tu favor y que tú estás logrando acumular, como recolectar el poder de todas esas fuerzas para poder manifestar lo que deseas. Es casi el mismo mensaje del arcano mayor del mago. Este mandala representa una inspiración muy fuerte y una habilidad para poder aplicar esa inspiración en iniciativas que te traigan frutos y que te permitan cumplir todas tus metas. También representa que tienes un deseo bastante fuerte de empezar algo nuevo, de hacer, de actuar, de ir hacia adelante, de una actitud completamente motivadora de que puedes enfrentarte a cualquier reto que te traiga la vida y que vas a poder completarlo a tu favor y sacarle los resultados positivos que trae ese reto en sí. También habla de que si sientes algún tipo como de duda o de preocupación en tu interior, que no le des mayor importancia a esa sensación porque es una sensación normal dentro de todas nuestras interacciones, porque la sociedad ha estado diseñada para siempre traer como una sombra de preocupación y de duda ante lo nuevo, ante caminos que empezamos a recorrer. Entonces siempre hay como un miedo de que vamos a fallar o de que no vamos a cumplir nuestras expectativas, pero es un miedo que ha sido diseñado por la sociedad como parte de la cultura en la que nos encontramos. Entonces no le hagas caso como a ese tipo de programación social y al contrario, date cuenta que tienes
una fuerza de manifestación pura en tu capacidad de hacer, de actuar, de sentir, de pensar y de reflexionar sobre tu realidad. Esta carta también te recomienda que no seas como ante ese concepto de que hay que trabajar duro por las cosas, sino que trabaja de una manera ingeniosa. Cuando se trabaja de una manera ingeniosa, se nos ocurren formas que son rápidas, que son fáciles, que son efectivas, que su gasto de energía versus los resultados es bastante eficiente. Entonces que trates de priorizar ese tipo de trabajo versus el tipo de trabajo de esforzarse, de sacrificarse, de esforzarte hasta el cansancio. Entonces es una mezcla bien interesante de la energía de la manifestación expresada tanto en los arcanos del tarot como en los mandalas de frecuencias del tarot de la frecuencia. Y ya el último mandala, el mandala número 35, Madre al revés, te hace como un llamado de atención que si tú lo relacionas con el resto de energía, pues es como que te da un consejo de que toda esa fuerza de manifestación, que toda esa capacidad de creación y de influenciar en tu realidad no sea como malgastada en tratar de solucionar los problemas de los demás, de tratar de satisfacer las necesidades de los demás, de sacrificarse por los demás, como de tratar de cumplir las expectativas que de pronto te traen personas a tu alrededor y que por tratar de cumplir esas expectativas que te traen esas personas empiezas como a sentir un tipo de desgaste y reflejas ese desgaste como en un resentimiento de que esas personas de pronto se están aprovechando de ti, de que esas personas de pronto provocan en ti una necesidad de esforzarte al máximo, sino que entiendas que todo esto tiene que ver con la manera como la que tú vibras y que si tú te ves a ti mismo como un salvador de los demás, como un cuidador de los demás, como alguien que si los demás no te tienen en su vida, entonces de pronto no van a terminar lo que necesitan hacer o no van a lograr lo que necesitan hacer. No, que dejes a un lado esa identificación con ese arquetipo del salvador y que dejes libre a las personas que te rodean para que esas personas recorran su propio camino. A veces uno siente que uno tiene una capacidad de ver a los demás y gracias a esa capacidad de ver a los demás puede ayudarlos y puede influenciarlos positivamente, pero eso lo coloca a uno como en una posición de salvador y le pone a uno cargas adicionales que son innecesarias porque cada persona es responsable de su propio camino. Uno no es responsable del camino de los otros. Entonces, si uno mismo se pone esa responsabilidad de ayudar a los otros, uno mismo también se arriesga a sentirse sobreestimulado, cansado o sobreesforzado por estar tratando de ayudar a los demás. Y pues hay que entender que incluso si los demás te piden ayuda, hay que aprender a soltar esa necesidad de cumplir ese papel de cuidador, de ayudador, de motivador y entender que ese papel de pronto está representando una necesidad interna de cuidar, una necesidad interna de motivar, una necesidad interna de rescatar y que de pronto por esas necesidades internas las estamos proyectando en los demás y creemos que los demás necesitan ser ayudados, necesitan ser rescatados, necesitan ser cuidados, cuando en realidad estamos expresando es una necesidad interna de que nos cuiden, de que nos ayuden y de que nos rescaten. Entonces, esta carta está expresando un patrón inconsciente en ti y de pronto te sale en esta lectura para que puedas ver ese patrón inconsciente que es la necesidad de ayudar, de cuidar y de rescatar a los demás y de cómo esa necesidad te trae a ti un sacrificio, un sobreesfuerzo y de pronto deja tu energía de manifestación un poco baja porque la enfocas en los demás. Entonces, haz consciente este patrón
de comportamiento y redirecciona esta energía que estás empleando en los demás hacia ti mismo. Y si la redireccionas hacia ti mismo, vas a poder personificar ese arcano del mago, que es el maestro de la manifestación, y vas a poder encauzar tu creatividad y tu productividad hacia unos frutos para tu propio yo, para tu propia experiencia de vida. Entonces, ¿qué pasa con este arquetipo del Salvador? Que nosotros hacemos un esfuerzo considerable para ayudar a las demás personas o para sobresalir en las situaciones en las que nos encontramos. Y como es un arquetipo que proviene de una necesidad interna de ser salvado, de ser rescatado, de ser cuidado, a veces tendemos a resentir que otras personas no sean agradecidas con nosotros, a resentir que otras personas no expresen apreciación por nuestras acciones, a sentir que otras personas no nos validan, a sentir que otras personas no reconocen ese esfuerzo que estamos dando por ellas, y esto te coloca en una posición de carencia. Entonces trata de hacer consciente ese arquetipo del Salvador para que no lo sigas alimentando, y dale la vuelta a ese arquetipo y explora esa necesidad que proviene de muy dentro de ti de salvar a los demás, que probablemente viene de una necesidad de que los demás te ofrezcan ese mismo esfuerzo. Como que yo me esfuerzo por alguien más, ¿sí? Me esfuerzo para cumplir sus deseos y para satisfacerlo. Y asimismo espero que el otro también se esfuerce por mí y trate de cumplir o de satisfacer mis deseos. Y esto es un tipo de interacción que se basa en la carencia, porque toda expectativa que nosotros pongamos en los demás o en las situaciones que nos llegan establece como un tipo de vacío que necesita ser llenado. Entonces, esta lectura es una lectura que muestra unas energías de manifestación bastante fuertes, y que, digamos, los únicos lunares que aparecen dentro de esas energía fuerte de manifestaciones, la tendencia a dudar de ti mismo y la tendencia a cumplir el arquetipo del Salvador. Entonces, ¿cómo le damos la vuelta a ese arquetipo del Salvador? Haciendo conscientes nuestra gran capacidad de manifestación respaldada por ese arquetipo del mago, por esa mandala de productividad, de creatividad, de confianza y de amor propio. Y al hacer consciente toda esta fuerza que tenemos en nuestro interior, nos damos cuenta de que no necesitamos que los demás nos validen, no necesitamos que los demás reconozcan nuestros esfuerzos, no necesitamos que los demás agradezcan lo que nosotros hacemos por ello, porque ya nosotros mismos somos suficiente para nosotros mismos. Nos sentimos completos con nuestra manera de ser, de actuar, de pensar, de sentir, y al sentirnos completos ya no nos relacionamos con el mundo desde una carencia, sino que nos relacionamos con el mundo desde una copa llena, que al encontrarse llena no necesita nada de los demás. Entonces es bien interesante que te haya salido ese mandala de la madre al revés, como un llamado a atención de en qué enfocas tu energía creativa, tu energía interna, tu mente, tus sentimientos, tus emociones y tu hacer, y que enfoques eso en ti, y que las personas a tu alrededor libéralas de esa necesidad de salvarlas, de ayudarlas, de cuidarlas, y bríndales la oportunidad que recorran su propio camino según su libre albedrío, porque la energía general de toda esta lectura es una energía de mucha capacidad, de mucha fuerza, de abundancia, de prosperidad, de cosecha, y todo eso es como una riqueza para ti mismo, una riqueza interior y una riqueza para tu propia experiencia de vida. Y no confundir este enfoque en tu propio yo como un tipo de egoísmo, sino entender que es una expresión pura del amor propio, y de cómo ese amor propio busca que florezcas y que te des la nutrición necesaria para expresar y para manifestar
lo que deseas en tu realidad inmediata. Es muy diferente el amor propio al egoísmo, porque el egoísmo nace de la carencia y el amor propio nace de la abundancia. Y pues recuerda darte un tiempo para mirar los mandalas, para contemplarlos, para que tu energía se sintonice con la frecuencia que cada uno representa. Entonces, esta fue la lectura para los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio para el mes de junio. Y les recuerdo que estoy ofreciendo lecturas personalizadas. La primera sesión completamente gratis, que es simplemente como un tipo de exploración que ofrezco pues para que inicies tu contacto con esta herramienta del tarot. Si haces cualquier pregunta o expones X situación y pues te hago la lectura que crea más conveniente para esa pregunta o para esa situación, y así como que empezamos a establecer un contacto ya más personalizado con lo que es el tarot como un proceso terapéutico de conocimiento del sí mismo. Esta es la forma como yo ofrezco esta herramienta del tarot, que es una herramienta de adivinación. Yo la ofrezco como una herramienta para el conocimiento de nuestro propio yo, para poder develar de pronto patrones inconscientes, comportamientos, situaciones, y para poder conocernos a nosotros mismos con profundidad a través de esta herramienta. Y pues te invito a que inicies el camino de exploración de tu propio yo con esta herramienta, y pues te agradezco la confianza que brindes en este proceso de conocimiento de tu propio yo a través del tarot para poder generar un aprendizaje interior, ¿sí? Eso es lo que quiero ofrecer con esta herramienta. Entonces la primera sesión pues es gratis, y ya las siguientes sesiones, si quedas satisfecho con esa primera sesión, pues ya las siguientes sesiones pues es negociable el tipo de interacción que se pueda dar entre nosotros, para que tú puedas usar esta herramienta para tu propio aprendizaje y para que yo pueda establecer una retribución a través del servicio que ofrezco. Entonces, pues te invito a que si quieres hacerte una lectura personal, contactes con el correo electrónico que aparece en pantalla. Entonces te agradezco tu tiempo en haber escuchado esta lectura, y espero pues que te haya generado preguntas y aprendizajes, y ya nos vemos en el siguiente mes.